Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal de Historia sin Pretensiones y hoy nos vamos a sumergir en la Francia de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de la mano de Sergio Pedroviejo, aficionado a la historia, miembro de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos y autor del canal de YouTube La Era Napoleónica, un espacio para aprender sobre los siglos XVIII y XIX, como se define en su presentación. Además, tiene un canal de podcast con el mismo nombre y es muy activo en redes sociales. Tiene abierto distintos perfiles. Bienvenido, Sergio, a nuestro canal. Gracias por compartir un rato de nuestro tiempo hablando de lo que más nos gusta, de historia. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues hoy abordaremos uno de los episodios más decisivos de la Revolución Francesa, que es la creación y funcionamiento del Tribunal Revolucionario. Y en esta charla con Sergio buscaremos profundizar en sus orígenes, objetivos y consecuencias de este órgano judicial excepcional, así como en el impacto que tuvo en la sociedad francesa y en la evolución política del periodo. Por supuesto, como hacemos siempre, exploraremos el contexto histórico fundamental, los factores políticos y sociales que motivaron la instauración del tribunal en 1793, su modo de operar y las figuras claves que marcaron su trayectoria. Antes de nada, Sergio, antes de meternos en harina, ¿por qué te enamoró este periodo y cuándo comenzaste a trabajar sobre él? Bueno, yo creo que todos los puntos de quiebre son mayoritariamente son muy atractivos, ¿no? A todos nos gusta, ya sea en Roma, de la República al Imperio, ya sea en este periodo de edad moderna a contemporánea, el descubrimiento de América de Colón o la Segunda Guerra Mundial, son puntos de quiebre en la historia que son, yo creo, los más populares. Principalmente a mí me empezó a atraer este periodo durante el instituto, durante la ESO, que siempre empezábamos por aquí a aprender contemporánea, lógicamente, y para mí era muy, muy atractivo porque sí que me gustaba la historia de Roma, la historia de Grecia, pero es a partir de ahora, o de entonces, mejor dicho, cuando empezamos a hablar con un vocabulario que nos interpela a todos. Hablamos de ley, hablamos de constitución, hablamos de libertad, de igualdad, de principios fundamentales que empiezan a construir nuestras sociedades democráticas y lo que somos. Y más ahora en un periodo donde parece que el consenso de Washington se está cayendo, pero el nuevo régimen que viene no termina tampoco de eclosionar, estamos en un punto muy dubitativo. Yo creo que eso es algo que con lo que nos puede identificar este periodo, ¿no? De un nuevo mundo que está por nacer y que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Oye, has mencionado cómo lo has llamado puntos de quiebra, ¿no? En la historia. Me ha Sí, gustado esa expresión. Y has mencionado Roma, el descubrimiento de América, por ejemplo, has mencionado la Segunda Guerra Mundial. Son temas muy, muy, muy populares y muy conocidos. Pero ¿tú qué crees de la Revolución Francesa? ¿Tú crees que el gran público conoce algo más que la guillotina? sí, yo creo que a través de obras de literatura, de cuadros y del cine, por supuesto, el gran público, yo creo que creo que empieza a conocer muchísimo más. Quizás la guillotina se ha convertido en un símbolo de represión de esta época que es que es muy llamativo, muy, digamos, sangriento y tiene un punto que a la gente le puede atraer, un punto morboso, ¿no? Ujú. Pero después Napoleón es la figura más conocida de la historia de la humanidad. Creo que junto con Jesús de Nazaret es la persona de la que más ha escrito y para una gran parte de la población Jesús es Dios, así que juega en otra liga aparte. Digamos que es la persona de la que más ha escrito y yo creo que el público conoce bastante. Además, este periodo, digamos, engancha desde la Revolución Americana, Revolución Francesa y nuestra Guerra de Independencia, que es nuestro nacimiento como una nación moderna, como un Estado moderno, creo que no es desconocedor. Sí que es cierto que de Roma
y Egipto, por ejemplo, se han hecho más películas o mejores producciones, también porque tuvo su momento álgido con los Peplum o en la Segunda Guerra Mundial con las películas tanto americanas como las europeas, ¿no? Hubo todo un ciclo. Entonces, puede ser que esté opacar un poco, pero es un sistema cíclico en el que yo creo que cada vez se va poniendo de moda un periodo. Por ejemplo, pasó en los vikingos. Hace 50 años nadie les conocía y a lo largo de este periodo, pues desde series a películas, a un montón de divulgadores que lo hacen genial en redes sociales y cada vez se ha puesto muy de moda. Es decir, son periodos que se van volviendo cíclicos para el gran público, en mi opinión. Has mencionado, me río porque has mencionado el cine y en bastantes entrevistas pues sale el tema del cine Sí. en cuanto a... Y claro, es que el cine a veces yo no sé si ayuda, ayuda o juega en contra de Oh, por lo que cuenta, sobre todo por cómo ambientan el arte escenográfico. mm, Me ha venido rápidamente, pues bueno, la última película de sí, Napoleón, ¿no? Entonces, sí. no sé si juega a favor o a veces, para el gran público juega a favor. Para el gran público en la puerta de entrada. Ujú. Y cualquiera lo puede ver, nadie nace sabido y una vez que estás en el mundo ves películas y lees libros. Y lees libros de aventuras y lees películas y ves películas épicas de aventuras. Sí es cierto, la película de Napoleón de Ridley Scott pues es bastante criticable, no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el propio punto de vista cinematográfico, en mi opinión, y ha sido pues una película fallida en muchos aspectos, pero no por eso ha dejado de ser una puerta que da visibilidad y hay que saber aprovechar también. Y ha dejado también escenas épicas que pueden jugar a favor de la gente que entre en este mundo y en este periodo de la historia. Eso totalmente de acuerdo. Si una película supone que a alguien le pique la curiosidad y bueno, se ponga a leer libros, se ponga, bueno, ya es un exitazo, pero Mm. genial, vamos. Oye, que Edith mencionó antes en la presentación que eras miembro de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Cuéntanos un poco el papel que tú tienes y sobre todo qué es lo que hace la asociación. Sí, bueno, yo soy un socio de base absolutamente. Yo soy aficionado a la historia desde siempre y cuando terminé pues el máster y los estudios, por así decirlo, pues quería seguir haciendo ciertas actividades relacionadas con la historia y la cultura. Y la primera, pues sobre todo con este espacio de tiempo. Entonces, pues la puerta de la Asociación Madrid de Fusiles Chassé, de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, pues fue la que tomé. Somos un grupo de aficionados y profesionales porque la asociación la dirige un grupo de doctorandos y de historiadores especializados en la época que trata de divulgar y de acercar la historia. La asociación tiene dos grandes patas. La divulgación académica a través de congresos, ponencias, conferencias en YouTube y en redes, también la edición de una revista académica propiamente dicha, que es Legel, y después tenemos otra parte que es la recreación histórica. Entonces también somos recreadores de la época napoleónica, recreamos a los fusileros cazadores de la Guardia Media Imperial y pues nos recorremos España realizando este tipo de eventos. Allá que nos inviten, allá estamos. Muy bien, Sergio. Bueno, vamos a meternos en el tema, pero lo Mm, primero a mí me gusta siempre contextualizar la situación, ¿no? Entonces, mm. si te parece, empezamos con el final del antiguo régimen y la Revolución Francesa de 1789. Sí, bueno, pues podemos situarnos tras la convocatoria de los Estados Generales, la caída de Necker, la toma de la Bastilla. Hay un momento que marcará este periodo, que es la fuga del rey de
la llamada la fuga del rey. En este periodo se pensaba, es una crisis política total, dado que Francia ha entrado en guerra, las llamadas guerras revolucionarias, que tratan de expandir las ideas de la libertad y sobre las que se va asentando este nuevo régimen, y también es una guerra propugnada de hecho por los más moderados como medida de autodefensa, dado que temían una rápida conquista de Austria y terminar directamente con este proyecto revolucionario. Se pensaba que el rey estaba negociando una conquista exterior, y de hecho así estaba sucediendo por diversos documentos. En un determinado momento el rey huye, le pillan en la frontera, le descubren en la frontera, es trasladado a las Tullerías. El 10 de agosto se produce el asalto a las Tullerías, cuando el pueblo toma el palacio y apresa al rey. En este momento es la caída de lo que del antiguo régimen en Francia, aunque el rey seguirá reinando, ya será un mero prisionero, en espera casi de juicio que se produce meses después. Meses después, bueno, se apresaron en la famosa prisión de la Torre del Temple, junto con su mujer y sus hijos. Se producirá un juicio relativamente sumario, pero con pruebas ciertamente concluyentes, que terminará en su decapitación. A partir de entonces, pues se proclama la República. Es precisamente para este caso, para juzgar la condena de María Antonieta y de la reina y demás miembros del antiguo régimen, cuando se crea el primer tribunal revolucionario, por así decir, que fue un tribunal excepcional. En este tribunal ya estarían figuras como Fouquier y Dumas, que después van a tener una actividad mayor en el otro periodo. Pero es aquí cuando se crea un tribunal excepcional para juzgar los crímenes, sobre todo de María Antonieta. Y claro, por lo que estás comentando, yo tenía una pregunta si era necesario, pero está claro que sí, Sí, además un cambio tan brusco en cuanto a la situación sí, política. porque es una ruptura de la legalidad. Sí que es cierto que los tribunales excepcionales, pues desde nuestro punto de vista jurídico legal, nuestra Constitución lo prohíbe democráticamente, lógicamente están perseguidos, no se pueden realizar, pero a lo largo de la historia se han constituido. Más ni menos tenemos los juicios de Nuremberg, que no deja de ser un tribunal excepcional establecido ad hoc para juzgar a estos personajes. Igual sucede en la Revolución Francesa, se crea este tribunal excepcional, dado que, claro, ninguna legalidad anterior contemplaba el posible enjuiciamiento del monarca. No obstante, sí que es decir que será un contexto sí que podemos decir que será un contexto de reforma de la justicia, que ya se había iniciado durante el reinado de Luis XVI, pero que la revolución llevará a su máxima expresión. En primer lugar, unifica los tribunales. Antes de la revolución, dependiendo de a qué estrato social, a qué estado social pertenecieras, te iba a juzgar un tribunal u otro, te ibas a enfrentar a unas posibles condenas más o menos laxas. Lógicamente, si eras un noble, iban a ser mucho más laxas, e incluso si eras noble y te condenaban a muerte, tenías una pena de muerte diferente a la que tenía un campesino, un miembro del tercer estado. A los nobles se les decapitaba con hacha o espada, que es una condena, digamos, socialmente o históricamente vinculada con la honorabilidad, que trata de preservar la honorabilidad, y que es una muerte limpia y rápida. Mientras que si eras
dentro de lo que cabe, lógicamente. Mientras que si eras un campesino o un miembro de la ciudadanía normal y corriente, de la ciudadanía, un miembro de la población normal y corriente, si ibas a ser torturado en la rueda, por ejemplo, podría ser ahorcado con las dificultades que eso entraña si la soga, digamos, no te quiebra el cuello, podrías estar varias horas agonizando. Y entonces, pues en la medida en que la revolución es igualitaria, en este caso, va a establecer o los debates van a girar en torno a una pena capital que iguale a todos. Aunque se ha de decir que también durante este periodo, durante estos meses, será el debate de si el Estado abuele o no la pena de elimina la pena de muerte. De hecho, es curioso que Robespierre va a argumentar a favor de eliminar la pena de muerte. Finalmente, esto no se produce y la pena de muerte se mantiene. O, por ejemplo, Guillotín también va a estar en contra, va a estar a favor de eliminar la pena de muerte. Sin embargo, esta votación no sale y van a buscar un método para igualar a toros, que es cuando Guillotín propone primero la guillotina. No le hace mucho caso al principio, tiene que hablar con el presidente de la Sociedad de Cirujanos de París y van a hacer diversos prototipos porque era un artefacto que ya se conocía en Italia y demás, e introducen en él una innovación que es, en lugar de que la hoja esté de forma horizontal, sea horizontal, lo que van a hacer ellos es la van a oblicuar, es decir, con esta ligera oblicuación, lo que produce un corte mucho más limpio y mucho más efectivo. Y lo va a presentar en la Asamblea, esta vez sí le van a hacer caso y va a ser una de las grandes medidas que después se convertirá lógicamente en símbolo del terror revolucionario. Curioso que estos personajes tan vinculados a las ejecuciones no estuvieran a favor al principio y optaran por su abolición. El Tribunal Revolucionario nació un 10 de marzo de 1793. Sí, el tribunal que todo el Como mundo tal. tiene en la cabeza, el gran tribunal que aparece, por ejemplo, en Dickens, hablábamos de la literatura, ¿no? Historia de dos naciones, te hace el paralelismo entre cómo era un juicio en la Inglaterra londinense, garantista, liberal garantista, y el gran tribunal revolucionario francés en su apogeo cumbre del terror. Como decía, en este periodo se produce una grave crisis política y social. Estamos hablando de que se produce la derrota en Bélgica. La sociedad parisina tiene un terror fundado a ser conquistada. Se puede producir, no está tan lejos la derrota militar como se pensaba en un primer momento con las grandes victorias del inicio. Ahora sí, la sociedad tiene miedo. A eso se le une además una crisis económica muy importante. Estamos hablando del fiasco de los asignados, que una moneda revolucionaria, que eran como bonos de deuda, que garantizaban en principio el pago. Luego se vio que se emitieron mucho más de lo que los activos respaldaban y eso provocó una grave inflación, una hiperinflación. Estamos hablando de una crisis también alimentaria. La gente no tenía pan. En este momento la gente no tenía hambre. Se estaba sucediendo una gran hambruna en París. Y siempre que atravesamos este tipo de contextos surgen las voces que hablan de un gran enemigo interno que sabotea, digamos, al gobierno piadoso que está haciendo las cosas bien, si no fuera por esta suerte de traidores, ¿no?
Entonces va a surgir el debate en torno a cómo reprender. Se produce un debate porque se argumenta que los juicios son demasiado costosos, los procedimientos son muy largos y que hay ciertos tipos de delitos que requieren de un proceso muchísimo más rápido, eficaz, efectivo y para un castigo severo cuanto antes. Es ahí donde aparece de nuevo, donde recuperan esa figura que se había optado, de la que se había optado en el caso de la realeza y de los nombres vinculados con la supuesta traición de la monarquía, se reincorpora de nuevo a este sistema judicial. Es curioso porque, digamos, una de la mayor garantía en un procedimiento penal es la revisión de la propia condena, digamos, la apelación. Es una garantía fundamental, tal y como la entendemos hoy en todos los sistemas democráticos. Es curioso que la Constitución del 91 establecía un tribunal de apelación que situaba en el Palacio de la Consellería. Bueno, pues echan al Tribunal de Apelación del Palacio de la Consellería y establecen en la Consellería el Tribunal Revolucionario. Es este palacio en la Isla de la Cité. Sí. Entonces, pues este Tribunal Revolucionario va a estar vinculado se va a ser el encargado de juzgar, según establece la ley, todos los actos contrarrevolucionarios, de atentados contra la libertad, la igualdad y la unidad de la República y la seguridad interior y exterior del Estado. Es decir, cualquier delito puede entrar en estos hechos. Aquí, sí, perdona. No, dime. No, que aquí dos cuestiones. Claro, al empezar a hablar del Tribunal Revolucionario, pues han salido los nombres del rey, de la reina y tal. Pero está claro que aquí podía, y con lo que estás comentando ahora, podía caer cualquier ciudadano que se le imputara una sospecha de lo que acabas de decir, ¿no? Y por otro lado, no había apelación. Es decir, No. si sentencia a muerte, sentencia a muerte. Sí, Y además, sí. breve, ¿no? En los juicios vinculados con este tribunal no había apelación posible. De hecho, eso es una de las novedades que introduce la propia ley de creación del tribunal, como otras, por ejemplo, las deliberaciones del jurado se hacen a través de votación pública, es decir, el jurado vota públicamente, lo cual incita aún más a un castigo. De todas formas, es curioso porque tenemos el Tribunal Revolucionario como una máquina, una trituradora de carne, por así decirlo, ¿no? Cualquiera que pudiera enfrentarse a él iba a ser condenado. Toda la literatura nos marca eso, toda la narrativa de una revolución sangrienta nos empuja a creer eso. Sin embargo, esto es muy matizable. Por ejemplo, a día de hoy, por hacer un paralelismo, sé que en historia no se pueden hacer paralelismos, pero bueno, no soy historiador, no me atengo a la metodología. Hemos conocido hace poco, el 12 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial sacó un informe en el que analizaba los juicios que juzgamos nosotros por jurado popular. El 92% en 2023 fueron condenas. El Tribunal Revolucionario de París de la Francia Sangrienta, el 33%, el 37%, perdón, fueron condenas. Voy a revisar rápidamente los números. Es decir, mucho más bajo de lo que nos podríamos sí, vamos, ¿no? pensar. O sea, 2/3 de los imputados. No, perdón, lo he dicho al revés, pero aún así los números van a favor de la tesis. Perdón, las condenas a muerte del tribunal fueron el 64,29, las absoluciones, que era lo que quería decir, el 32,48%. Es decir, un número de absoluciones muchísimo más alto que el que nosotros tenemos con todas nuestras garantías en un tribunal popular. Ya. ¿Y las condenas eran o blanco o negro? Es decir, o muerte o absolución, o había algún tipo de condenas? Había condena a prisión por larga estancia, dependiendo de
de qué tipo de delitos se atribuyeran y después también la pena de exilio, pero son las penas, digamos, más altas del sistema penal francés. Uh-huh. ¿Y hay algún volumen, se conoce un volumen de la gente Casos, judicial? sí, a lo largo de todo su periodo, desde que se crea el tribunal, se juzgan 4.021 casos juzgados. Tengo yo esos números al menos. Vale. Y condenas a muerte, como decía, el 64%, 2.585 y 1.306 absoluciones. Lo cual, como decía, que me confundió con el número al principio, perdona, pero que es un número mucho mayor del que tenemos nosotros en un Actualmente. tribunal popular. Uh-huh. Bueno, más o menos has contestado ya la pregunta que tenía ahora, que eran los factores políticos y sociales que llevaron a la creación de este tribunal. Era, bueno, pues buscar esos elementos que el Estado consideraba como subversivos, ¿no? De Y que iban en hecho, contra la gran frase de Danton defendiendo la creación de este tribunal es: tenemos que ser crueles, el Estado tiene que ser cruel para que el pueblo no tenga que serlo. Se buscaba también eso, digamos. Esa era la un poco retórica maquiavélico, ¿no? que manejaban. Y ya nos has contado también, bueno, pues cuál es la diferencia con los tribunales, con la justicia ordinaria, en este caso, porque me figuro que seguiría existiendo justicia Sí, ordinaria. O sea, existía esto la era paralelo y justicia. excepcional para Sí, tratar estos temas. existía la justicia ordinaria para casos tanto civiles como penales, pero de menor entidad. Lógicamente, lo que sí que van a introducir novedades con respecto al antiguo régimen, en primer lugar, la eliminación de los gremios. Podía establecerse, no tenías que estar colegiado para ser abogado. No, se eliminan los gremios del antiguo régimen, pero cualquier ciudadano puede elegir abogado y representante, tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal Revolucionario. En el Tribunal Revolucionario también se tenía representación hasta la ley de pradial de abril, después del caso de los severtistas. Las leyes de pradial sí que eliminan la defensa letrada. También en la justicia ordinaria, por ejemplo, se podía recusar al tribunal, a los jurados. Y también, otra diferencia importante de cómo funcionaba el proceso, la diferencia entre justicia ordinaria y el tribunal revolucionario, es que en el tribunal revolucionario se hizo una reforma para acelerar aún más el proceso. Y a los 3 días el jurado podía considerarse suficientemente informado sin necesidad de escuchar al acusado. En cualquier momento, pasados los 3 días, se podía declarar suficientemente informado e emitir sentencia, lo cual lógicamente rompe todas las garantías. Una garantía procesal Sí. bastante vulnerada, ¿no? Sí, pero tenemos, yo cuando he investigado sobre el tema y he leído sobre el tema, creo que es un sistema muy dicotómico, porque tenemos esos ejemplos que rompen todas las garantías procesales y derechos fundamentales, y sin embargo establece, en jurisdicción ordinaria, establece el non bis in idem, es decir, una persona no puede ser acusada por lo mismo 2 veces. Si yo soy absuelto de un delito, tú después no me puedes acusar del mismo delito por los mismos hechos. Es decir, es bastante dicotómico y yo creo que refleja muy bien cómo tenemos este mundo absolutista que siempre está ahí, pero ciertas ideas liberales y principios que ya son más nuestros se van infiltrando poco a poco en la mentalidad de la sociedad, hasta, lógicamente, consolidarse. Me ha parecido curioso un tema que has dicho al hablar de los abogados defensores en este caso. Primero, que no hace falta titulación, pero bueno, me figuro que un abogado, quieras que no profesional, pues Sí, lo podría nombrar a un abogado, hubiera estudiado o no derecho, lógicamente teniendo la capacidad económica de pagar a un abogado, ibas a elegir a alguien que hubiera estudiado por lo menos un mínimo de derecho, de leyes, ¿no?
derecho. Y aquí, claro, aquí el tema, según van avanzando los años, el imperio del terror va creciendo, ¿no? Entonces me figuro que el papel de los abogados defensores ahí era complicado, ¿no? O sea, porque era como estar siempre en contra del sistema Sí, imperante. Aunque defendieras sí, a tus clientes, por llamarlos sí, muchos temían la eso. represión posterior, sí es verdad, sí se establece esa mentalidad, pero ciertamente el papel en este caso de los letrados franceses es encomiable, dado que muchos se prestaban voluntarios y establecían ese principio de saber que iban a desarrollar su profesión. También era su forma de ganarse la vida, lógicamente. Claro. Ujú. Y el tribunal estaba constituido siempre por las mismas personas. El tribunal al principio fue variando en su composición. Al principio se establecían a 5 magistrados y 12 jurados y después se dividió en secciones y se ampliaron los miembros, pero iban rotando y iban sí, seleccionados por la propia convención. Ujú. La Y plantilla, digamos, se sí, establecía una plantilla en un tribunal y dependiendo del momento, algunos miembros del jurado eran después represaliados también, esa era la situación, dinámica peligrosa. iba rotando, sí. Oye, no sé si te he entendido bien, Sergio. Cuando has hablado de Pradial, Mm. eh, ¿eliminó el derecho de defensa? Sí, el derecho de representación en el Tribunal Revolucionario. Las leyes de Pradial se establecieron un poco posteriormente a grandes acontecimientos, como es el juicio de los girondinos y de los hebertistas, y se estableció ya en la represión de los dantonistas, y fue una de las medidas fue eliminar el derecho a ser representados. Sí. Ujú. Hemos hablado antes un poco de la guillotina, que es este emblema simbólico, ¿no? Mm. de la revolución. Nos has contado algunas curiosidades, pero me decías en tus apuntes que lo cuenta genial un libro de Díaz Plaja. ¿Qué Ah, libro? sí, es A la sombra de la guillotina. Ajá. Eh, eh, y por lo menos es de los que, sí, A la sombra de la guillotina, sin más, tiene la portada a Robespierre. Sí, abunda sobre todo en la mentalidad de Guillotín y del momento donde se postra ante la asamblea en el debate y después presenta también los resultados de un experimento que se hizo con ovejas. Y digamos, por lo que he leído y demás, también cuenta todo este periodo de la toma en consideración no solo de la guillotina, sino también del encarcelamiento del rey, porque ahonda también sobre todo en la figura de Luis XVIII, como el joven Delfín fue secuestrado y debido a la represión en la en la torre de prisión del Temple y a las condiciones a las que le sometieron, realmente le destruyeron como persona, destruyeron es terrorífico porque estuvo sin ver la luz durante muchos meses, fue en una celda muy húmeda, muy enfermizo y realmente le destruyeron como ser humano. Es ahí donde tomas en consideración lo que puede hacer la prisión, no necesariamente por un entorno violento, sino el mero hecho de estar encerrado en condiciones insalubres. Ujú. Oye, los juicios, por decirlo así, más célebres son los de Mm. Luis XVI y María Antonieta, ¿no? Pero cuéntanos alguno o de personalidades célebres o de pueblo llano, pero que haya pasado la historia por algún motivo. Yo, por lo menos en esta comunicación que presentaré al Congreso de la Asociación la próxima semana, he estudiado el caso de los hebertistas. Cuéntame. Sí, bueno, ya René Hebert era un periodista, un escritor que tenía un panfleto curiosísimo para el que se quiera adentrar
en las fuentes, que es el Lepere Duchesne, y digamos se hizo muy famoso y muy conocido por un humor muy sarcástico, muy socarrónico, que gracias a ello pues se ganó, digamos, muchísima fama en París, sobre todo. Era el segundo periódico después del de Madat, y digamos que en torno, o lo que la historiografía conoce, en torno a su figura se aglutinaron el Club de los Cordeliers, que era, bueno, era, digamos, el segundo partido jacobino, porque era era un partido mucho más radical, una facción muchísimo más radical que los propios jacobinos, lo cual a alguien le puede sorprender. Había gente a la izquierda de la izquierda, y por así decirlo, incluso más allá también los hubo. Entonces, el Club de los Cordeliers es una facción que reivindicaba como mucho más cercana al pueblo, se reivindicaba a sí mismo como los vigilantes de los poderes constituidos para afianzar la revolución y llevarla aún más allá, muy igualitarios en el plano económico, estaban en contra de los acaparadores de pan, de los especuladores, que ellos creían que no había pan porque había gente que se los estaba guardando. Por eso propusieron la creación de un tribunal, de un ejército revolucionario encargado del abastecimiento y de reprender a todo conspirador que estuviera guardando pan y comida para que llegara a París, y sobre todo también en un momento dado proponían una decristianización radical, con la eliminación de todo sacerdote refractario que no hubiera jurado la Constitución. Entonces, en un momento dado, después de la caída de los girondinos, Robespierre los ve como la siguiente gran amenaza que tiene para su consolidación en el poder. Y entonces los jacobinos idean una conspiración para puramente eliminarlos. La historia es bastante enrevesada, dado que tenemos que hablar de Ronsin, Vicent y Momoro. Son altos funcionarios. Ronsin es el jefe, es el general del tribunal, de este ejército revolucionario, perdón. Vicent es un agregado al ministerio de guerra, y Momoro es el gran impresor de la revolución, es el quien idea el lema de liberté, égalité y fraternité. Se crea una conspiración en su contra, y les acusa fundamentalmente, la acusación que hace Saint-Jans en la asamblea es de ser unos hipócritas y unos traidores, de estar a sueldo del cerdo de Pitt, de William Pitt, que es el primer ministro en Inglaterra, y de precisamente ser esa, digamos hoy, quinta columna que va de patriota, pero que en el fondo es una traidora a la causa revolucionaria. Esta será fundamentalmente la acusación que hacen en el tribunal, y presentan, pero el problema que tienen para conseguir la condena es precisamente que son figuras muy destacadas, muy populares para un pueblo llano. Entonces lo que hacen es armar una amalgama de acusados, y acusan a un grupo muy extenso de los mismos delitos, muchos de ellos no se conocían entre sí, para, digamos, diluir la responsabilidad de los Cordeliers con la de conocidos contrarrevolucionarios, la de conocidos banqueros extranjeros, etcétera. Y finalmente sí que conseguirán las condenas en un juicio muy sumario, tan solo 4 días, donde declaran más de 40 testigos, donde se extraen fragmentos del periódico de Eber y se exponen como pruebas de cargo,
cuando realmente no hacen más que críticas al gobierno de Robespierre y se conseguirá su condena. Y lo que es más grave en ese momento, la eliminación de la popularidad de esta facción, digamos, les somete a un escarnio público en plena popularidad. Oye, has mencionado varias veces a Robespierre y posiblemente Robespierre y Danton fueran las figuras más populares de este momento de la revolución. Son los que más poder tuvieron y en un momento dado sí que llegaron a ser muy populares. Luego esa popularidad le jugaría en contra. Sí que es cierto que el auge político de Danton es un poquito antes, cuando llegó a ser ministro de Justicia y estableció estas medidas de grandes reformas, pero sí, sin duda alguna son las figuras más populares. Danton venía de su actividad el 10 de agosto y Robespierre, digamos, se fue ganando el control de la asamblea, digamos, a que tenía un genio político singular, supo cómo armar un personaje que aglutinaba, digamos, lo despiadado de los jacobinos y de los sans-culottes con esa estética del antiguo régimen aristocrático que yo creo que hace un personaje realmente único. Robespierre al final fue víctima de todo Sí, su bueno, realmente lo fueron todos, ¿no? Esta frase fueron de cayendo. Berguinot, la frase de Berguinot de la revolución devora a sus hijos. Por cierto, Berguinot, uno de los que se opuso a la creación del Tribunal Revolucionario y de los que tuvo la profecía de esto se va a utilizar como un arma de destrucción para purgas políticas, ¿no? Pues yo creo que es así. La revolución fue devorando a sus hijos y quien estaba en el poder iba a ser el siguiente. Claro. Oye, y háblanos de dos personajes muy importantes dentro del tribunal, pero muy poco conocidos por el gran público. Mm. Uno era, a ver con mi francés, Fouquier Tinville, que era el fiscal del terror, así se le conoció, y el otro era René François Dumas, el presidente Sí, del tribunal. sí, bueno, los dos consiguieron el cargo estando alineados con los jacobinos. En un momento ellos los dos estudiaron derecho y se ganaron un cierto prestigio dentro de la sociedad jacobina. Ya en el Tribunal Penal Extraordinario que juzga a María Antonieta, ya Fouquier es fiscal y es una figura que se recuperará en el Tribunal Revolucionario. Realmente son ambos personajes despiadados en cuanto a la lucha política, dado que abrieron causas con motivos muy espurios o directamente sin motivo. Sí que es cierto que después caerán los dos detrás Thermidor y es curioso que en el propio juicio que hace el Tribunal Revolucionario a quienes habían sido los dos personajes más importantes del mismo, Fouquier hace una justificación que después se repetirá en Nuremberg, la de yo no soy responsable de los actos, dado que yo solo seguía las órdenes de mis jefes. Contra eso escribirá Hannah Arendt. Así que digamos, de alguna forma vaticinaba esta forma de comportarse de las grandes dictaduras que no dejan de repetirse una y otra vez. A lo largo de la historia. Oye, y la sociedad francesa, la ciudadanía, el pueblo llano, me figuro que al principio podría ver la revolución y el tribunal como algo pues, positivo, que rompía con el antiguo régimen y con esa sociedad tan clasista, pero según iba pasando el tiempo, ¿cómo reaccionó ante el clima del terror y las ejecuciones masivas promovidas por el tribunal? Sí, al principio el tribunal era loado y era una gran medida, como prácticamente todas las de la revolución gozó de muchísima popularidad. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y conforme se estaba demostrando que las medidas, digamos, iban en contra de las garantías procesales, se fue viendo cada vez más como un símbolo de puro terror. Realmente había tribunales de este estilo
por toda Francia. Sí que es verdad que en un determinado momento comprarial se centraliza todo y todos los casos que se dan en todo el país se centralizan en el Tribunal Revolucionario de París, y conforme se fue endureciendo tras esta ley, la popularidad fue menos. Realmente yo creo que nos habla mucho el hecho de las grandes, del número tan elevado de absoluciones que podríamos llegar a pensar. Yo creo que, que uno de los motivos de esto, aunque sí que es verdad que tendría que estudiarse, es que la gente poco a poco fue adquiriendo la conciencia de que él podría ser el siguiente, ¿no? Siguiente, ¿no? O sea, Entonces podría tender hacia una medida de absolución en caso de que él fuera después represaliado. Creo que es un mecanismo de autodefensa de la propia sociedad, pero tendría que estudiarse más. Es una tesis todavía que debería comprobarse. O sea, ese título que se dio del terror verdaderamente al final impregnó en la sociedad y había miedo a poder ser tú el siguiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo Ujú. que sí. De todas formas, sí que es verdad que el terror se extrae de esta frase de Robespierre, el terror sin virtud, virtud sin terror, y que pudo ser después, pero realmente la sociedad vio el puro régimen jacobino un régimen que iba a ir en contra de sus derechos individuales. De ahí también la popularidad después del golpe de Estado, y de que los miembros de los jacobinos vieran precisamente por este motivo, porque iban a ser ellos los siguientes, la necesidad de derrocar su propio gobierno. Más o menos has contestado a la siguiente pregunta, que era ¿qué impacto tuvo el Tribunal Revolucionario en el desarrollo posterior de la Revolución Francesa y en la consolidación del poder jacobino? Sí, fue un instrumento fundamental. De hecho, en el caso de los hebertistas, que eran, digamos, una facción que digamos, digamos, era el vínculo más directo de los sans-culottes con las instituciones. Muchos historiadores hablan de un golpe de Estado, la propia derrocar esta facción, porque se trataba también de aminorar de alguna forma el propio movimiento popular de los sans-culottes, en vista de que estos pudieran rebelarse contra el régimen de los comités. Digamos, fue un instrumento tanto de represión que lo iban utilizando para la represión de la extrema izquierda casi anarquista de los enarrés, para la represión de los sans-culottes a través del derrocamiento de los hebertistas, para la represión a los girondinos a la derecha, y para la represión a los dantonistas, por no hablar de los realistas y de los sacerdotes. Es decir, Sí. fue una herramienta de consolidación de un poder establecido. Oye, ¿y hubo voces críticas o movimientos de resistencia contra el tribunal? Si alguien tuviera valor para Al hacerlo. principio hubo debate, claro, porque al principio cuando se crea el tribunal, que lo propone Danton, los girondinos se muestran reticentes, y el propio Vergniaud es el que hace esta profecía, digámoslo así, Ujú. de que esto iba a ser una herramienta para el establecimiento de purgas políticas. Pero realmente era una medida popular, en el sentido en que la población llegó a un punto en el que tenía tanto miedo y estaba tan hambrienta que quería una garantía institucional de que iba a haber un castigo ejemplar a aquellos traidores, a aquellos especuladores, digamos, aquellos que colaboraban con Inglaterra o con Austria, es decir, con los que les podían invadir, porque eso significaba una represión a la propia sociedad civil, por no hablar, lógicamente, a los especuladores, que sus acciones iban en contra directamente de lo que no tenían que comer. ¿Se les fue de la mano el control del tribunal o verdaderamente había una estrategia en ese sentido? Porque parece como que al final cualquiera era sospechoso.
Yo creo que, bueno, de hecho con la ley de sospechosos que se nos ha olvidado hablar de ella, pero que es un elemento legal también muy importante, que establece a quienes se les podía detener prácticamente nada más uno viera a dicha persona, establece varios casos y sí se han analizado los cinco perfiles de personas que fueron reprimidas, ya fueras un completo apolítico, que no te interesara la política, eso era sospechoso, en el no en el sentido jurídico de la ley, sino en el sentido de la propia conciencia de la sociedad, el tener familia noble o proveniente de la nobleza o la aristocracia también lo era, ser un cura refractario lo era, o católico muy practicante también lo llegó a ser en un momento dado. Sí que es verdad que la estrategia última fue la consolidación del poder político en una Francia revolucionaria que tenía que hacer frente a una guerra externa, a una rebelión interna como fue la Vendée y toda la zona del oeste, y una grave situación económica financiera por la hiperinflación dada la política fallida de los asignados. Es decir, ante este panorama, los comités, la propia convención al principio quería salvarse a sí misma, quería consolidar su poder, de ahí que fueran estableciendo instituciones para intentar garantizarlo, primero con los comités, luego con el Tribunal Revolucionario, luego con las propias premisas, o luego con la ley de máximos, que era una reivindicación que también trajeron los Asculot a través de los hebertistas. ¿Y cómo fue su final? Háblanos del final del Tribunal El Revolucionario. final viene aparejado a la crisis de Thermidor y a la caída de Robespierre. Aquí sí que es verdad que digamos, una política francesa que no se constituía en partidos, aunque hablemos de estas facciones como los hebertistas o los dantonistas, sí que nos centramos mucho en diputados individuales, pero fue en el propio seno de los jacobinos donde se empieza a perceñar la caída de Robespierre. De hecho, Esteban Zweig nos cuenta, ¿no?, la figura de Fouché y cómo es precisamente a raíz de que Fouché se hace con la presidencia de los jacobinos, cómo Robespierre influye para expulsarle del partido, cuando se empieza a crear este complot en contra del propio Robespierre en el seno de jacobinos, bien disonantes o bien que podían ver que iban a ser los siguientes, por no ser lo suficientemente, o por no ser lo suficientemente revolucionarios, o por ser revolucionarios en exceso. En exceso. Así que se crea esta conspiración. Zweig nos cuenta que Fouché tuvo un gran papel ahí. Sí que es verdad que pudo ser menor, pero seguro que fue a través de diferentes diputados en misión, que eran este grupo de diputados a los que la convención les otorgaba una cierta zona geográfica, una ciudad y ciertas comarcas para, digamos, extender lo que la asamblea estaba realizando allí. Y fue a través de estos quienes perceñaron esta división dentro del seno de los jacobinos, precisamente con la argumentación o incentivando el miedo a una represión posterior. También Robespierre llega a un momento en el que se retira de la vida pública por una serie de fiebres de salud, y tras, digamos, se produce en este vacío de ciertas semanas, es cuando maniobran para derrocar a Robespierre y hacerse con el poder a través de un golpe de Estado, no dejó de serlo. Una vez ya cae Robespierre, pues digamos, Fouquier y Dumas no tenían mucho que hacer, estaban demasiado vinculados al Tribunal Revolucionario y a la represión. Porque el tribunal desaparece, cierra las puertas totalmente y se vuelve a la justicia Cerró ordinaria. las puertas con el directorio. Una vez se reprimen el director, digamos que el régimen siguiente utiliza los medios del anterior para hacer limpieza, para realizar las últimas purgas y empezar de nuevo con unas instituciones propias, ya con
con otro régimen, judicial. Oye, Sergio, déjanos tus comentarios a modo de reflexión basados en tu experiencia, en tus investigaciones. ¿Qué influencia ha tenido en la historia? Al final ha quedado como un instrumento mero de represión o como protección del Estado, imagen de la revolución. Sí, yo creo que es una gran imagen, es un gran símbolo de la Revolución Francesa. Esos grandes juicios que terminaban en la guillotina, juicios un poco dantescos y un poco burdos. Yo creo que el imaginario colectivo lo asocia a esto. También, lógicamente, a las purgas políticas que vinieron en regímenes posteriores de revoluciones posteriores. Digamos que es el gran modelo para esto. Pero sí fue, yo creo, un instrumento de consolidación de poder. Para, digamos, los plazos son puramente anecdóticos, son juicios muy sumarios que terminan en una pena que muchas veces no era proporcional ni muchísimo menos. ¿Y no, podemos encontrarnos otros casos parecidos en la historia universal? Sí, digamos, ¿cómo llamamos al tribunal que juzgó ciertas limpiezas en la Rusia soviética? Es decir, utilizamos el mismo nombre. Ujú. Digamos, hay grandes tribunales. Todo régimen autoritario ha utilizado la justicia, ha perceñado la justicia, la ha ocupado y la ha destruido por completo su propia forma para intentar consolidarse en el poder. Los propios objetivos de la justicia los ha pervertido para consolidarse en el poder. Eso lo han hecho todos los regímenes autocráticos y autoritarios. Es cierto que algunos directamente convocaban a toda su fila y les iban llamando por nombre, ¿no? Cada dictador tiene su estilo, pero siempre ha habido algún tribunal han pervertido la justicia y el nombre del tribunal para consolidarse en el poder y consolidar o a su partido o a su persona. Sí, me da que Stalin conocía perfectamente cómo funcionaba el Tribunal Revolucionario y qué uso podía sacar de ello. Sergio, hemos llegado al final. Me ha parecido súper interesante porque además, hablando del Tribunal Revolucionario, has hecho, porque has sido tú el que has llevado has hecho también un resumen de esa parte de la Revolución Francesa, o sea, desde otro punto de vista, porque has contado historia de la Revolución Francesa. Pongo fe de ratas, no vaya a ser, pongo la tirita, la venda antes que la herida, no vaya a ser. Yo soy un mero aficionado simplemente que me encanta estos temas y este periodo de la historia, pero lógicamente hablando a cámara pues ha podido pasar algo y mi ilusión es intentar aprender más cada día sobre estos temas, así que para Creo eso que hemos hecho este proyecto. Yo creo que la fe de rata, te has dado cuenta tú cuando has hablado de los porcentajes de condenas y has rectificado sobre la marcha, o sea que perfecto, o sea, no, más naturalidad no se puede tener. Oye, pues quiero agradecerte personalmente, bueno, pues tu paso por el podcast de Historias sin Pretensiones, por compartir con nosotros tus conocimientos y reflexiones sobre un periodo, bueno, pues convulso, 100%, y determinante en la historia como fue la Revolución Francesa, ¿no? Ha sido un placer contar con tu perspectiva y tu análisis, que sin duda nos ayuda a comprender mejor el papel del Tribunal Revolucionario. Has desmitificado muchas cosas del Tribunal, ¿no? Y el legado que ha dejado en la historia. Espero volver a hablar contigo, a conversar y a tocar otros temas dentro de tu especialidad de, bueno, ¿cómo se llama? Tus redes sociales, la era napoleónica. Muchas gracias, Sergio, y hasta la próxima. Muchas gracias, Antonio, un placer.